Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos del mundo friki. Hoy, como bien sabéis, es nuestro segundo día de tutoriales sobre pintar miniaturas. Como siempre, como es habitual en el otro vídeo, me he buscado en este vídeo a la misma persona que es Zuo de Eureka Miniaturas. A continuación sale. ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bueno, hoy vamos a contar un poco algo más interesante. Contaré cómo mover el pincel, cómo diluir la pintura y cómo dar una capa base. Esto es algo muy básico, pero muy importante, que seguro que os será de utilidad. Bueno, como os hemos contado en la introducción, voy a, en este caso, aplicar un color base sobre esta pierna de un marín espacial que tenemos todos en casa. Cabe resaltar que nunca hay que coger la figura con los dedos porque corremos el riesgo de desconcharla, o sea, de quitar pintura. Y también, como veis, hay una zona imprimada y el resto no. Todo esto, cómo preparar una figura y cómo imprimarla, lo contaremos en próximos tutoriales. Bueno, vamos a utilizar un turquesa de Vallejo, que es un color muy bonito y que no satina. El satinado es un efecto normalmente indeseado y consiste en que quedan las zonas plasticosas, brillantes como si fueran plástico, ¿vale? Agitamos muy bien el bote y aplicamos una pequeña cantidad de color en la paleta. Cogemos agua limpia con el pincel, un par de gotitas y vamos mezclando para ver la textura. ¿Cómo ver si la textura es la deseada o no? Pues escurriendo el pincel en un papel. Si nos fijamos, es un poco densa. O sea, estaría diluida, pero bajo mi punto de vista hay que diluirlo un poco más. Limpiamos el pincel y metemos un poquito más de agua. Volvemos a mezclar. Y si os fijáis, ahora circula un poco mejor el pincel. Le voy a meter un poquito más de agua, pero muy poco más. Cuando comenzamos, es recomendable, es mejor diluir en exceso que por defecto, ¿vale? Ahora ya sí estaría perfecto. Vamos a dar la capa base a nuestro marine, ¿vale? Para ello, cogemos pintura y descargamos. Intentamos hacer una espiral para mantener la punta. Esto es importante, no para dar una capa base, pero sí para futuras zonas de la figura. Bueno, voy a empezarle a dar el color base. Cojo pintura, descargo el pincel y empiezo a dar pasadas con el cuerpo del pincel. Es decir, la idea sería la siguiente. Siempre tenemos que intentar pintar con el cuerpo del pincel de la siguiente manera. Debemos de hacer siempre esto. Veis que cubrimos mucha cantidad de espacio y nunca debemos pintar con la punta de esta manera. Bueno, no ha salido muy bien en el plano. Con la punta del pincel sería pintar así. Esto nunca debemos de hacerlo porque cubrimos muy poca superficie. Bueno, voy a seguir dando pasadas hasta que quede bien uniforme. Vamos a secar un poco con el secador. Descargamos el pincel y damos un par de pasadas más. Otra cosa que nunca hay que hacer es repetir las trazadas en la misma zona sin haber dejado secar antes. Es decir, nunca debemos de hacer esto porque la pintura se empieza a correr. Debemos de dejar secar la pintura entre capa y capa.
Voy a secar un poco con el secador. Ya estaría prácticamente uniforme. Voy a darle un par de pasadas más. Vamos a dejar secar. Y ya estaría. ¿Cómo le gusta a este chico la palabra uniforme? Bueno, como veis, ha quedado bastante uniforme. Esto sería extrapolable al resto de superficies. Voy a repasar los pequeños conceptos. Recordemos que siempre hay que pintar con el cuerpo del pincel y nunca con la punta. Y que tenemos que dejar secar bien entre capa y capa, para que no satine. Es importante diluir bien la pintura. Cuando estamos comenzando a pintar es mejor diluirla en exceso que por defecto, para controlar mejor la pincelada. Como habéis visto, se trata de un tutorial muy básico, pero que viene muy bien para sentar unas buenas bases de pintura. Al principio tenemos que ser concienzudos a la hora de diluir bien la pintura y de aplicar bien las trazadas con el cuerpo del pincel, pero luego veréis que esto sale automáticamente. Me gustaría decir que el grado de disolución es algo muy personal, pero que se siguen unas pequeñas pautas. Por ejemplo, para dar una capa base, tenemos que conseguir que la pintura cubra, no a la primera capa, por supuesto, como habéis visto, pero sí en 3-4 pasadas. Aunque cuando se empieza es mejor diluir en exceso que por defecto, como hemos comentado antes, para que no empaste la pintura. Por ejemplo, para dar luces y sombras, diluiremos más la pintura que para dar una base. Y para dar una veladura, pues diluiremos más la pintura que para dar una base o unas sombras y por supuesto una capa base. Unas luces, perdón. Por supuesto, esto lo veremos en próximos tutoriales, así que estar atentos. Recordad seguirnos en Twitter, Facebook, en YouTube y por supuesto en nuestro blog. Hasta la próxima, chavales. Nos vemos pronto.